Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor se los bendiga en esta hora. Vamos a predicar esta hermosa palabra del Señor Jesucristo. Y les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias, hermanos, ustedes que están escuchando este mensaje que voy a predicar en esta hora. Viene siendo un estudio bíblico, hermanos. El pueblo de Dios necesita ser enseñado y tenemos que aprender de la palabra de Dios. Usted sabe que estamos viviendo en los últimos tiempos en esta tierra y tenemos que aprender más de palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, hermanos, en el libro de San Marcos, capítulo 14, versos 26 al 31. Vamos a ir leyendo verso por verso. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 26 de aquí de San Marcos capítulo 14. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces dice, salieron al monte de los olivos, y entonces dice Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Verso 28 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y verso 29 dice: entonces Pedro le dijo al Señor Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no. El verso 30 dice: y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Ponga mucha atención, hermanos, del verso 31. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Gloria sea al Rey eterno. Fíjese bien el verso 26 para empezar a predicar la palabra de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El Señor Jesús siempre tenía la costumbre que cuando iba a enseñar a sus discípulos, usted sabe que el Señor Jesús era el maestro y sigue siendo el maestro, ¿verdad? Le enseñaba a sus discípulos, hermano, de la palabra de Dios, para con el tiempo los discípulos mismos iban a ir a predicar la palabra de Dios a otras personas. Pero fíjense, tenía una costumbre el Señor Jesús que antes, dice la Biblia, que Él les enseñara su palabra santa a sus discípulos, cantaban un himno. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros antes de empezar a predicar la palabra de Dios o antes de empezar un culto a Dios, cantemos himnos al Señor Padre Celestial. ¿Cuántos lo hacen? Aleluya. Entonces, fíjense bien, entonces dice que Jesús les dijo, después que cantaron el himno, por supuesto, y Él les enseñó su santa palabra, les dijo el Señor Jesús, les dijo: todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ya estaba escrito, hermano, que al Señor Jesús lo andaban buscando para matarlo. El diablo, que Jesús lo reprenda, siempre en esos tiempos buscaba al Señor Jesús, desde que eran niños, fíjense bien, para matarlos, ¿verdad? Y cuando creció el Señor Jesús, que empezó a predicar su santa palabra y a enseñarle a sus discípulos, hermanos, sus apóstoles, de la palabra de Dios, instruyéndolos para que fueran a predicar su santa palabra a las personas, al diablo le hacía estorbo, el Señor Jesús. ¿Me entiendes? Porque el diablo, que lo reprenda, siempre ha querido tener subyugado a las gentes. ¿Me entiendes? En vicios, en idolatrías, en cosas feas. Pero el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido de la santa palabra. El Señor Jesús les dijo: se van a escandalizar ustedes en esta noche. Entonces, mire lo que dice el verso 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor les estaba diciendo que el Señor, después de haber dado tu vida por la humanidad en la cruz de Calvario, iba a resucitar, ¿verdad? Aleluya, bendito sea Dios. El verso 29 dice: oye, ponga mucha atención a lo que le dijo Pedro. ¿Sabe qué? ¿Cómo era Pedro? Usted, según la Biblia, dice que Pedro, él solo hablaba y después pensaba. Usted sabe, hermano, que nosotros tenemos que pensar primero antes que vamos a hablar algo, porque cometemos muchos errores. Hay mucha gente que muchas veces dice, cuando alguien tiene una necesidad, ellos se ponen a la orden, hermano. Y parecen real, parecen que es verdad cuando le dicen: hermano, no tenga pena, si usted se queda sin trabajo, yo le doy para su renta o yo le ayudo.
Pero cuando en la verdad pasa, hermano. Cuando de repente esa persona quedó sin trabajo y necesita, si acude a esa persona que le prometió que le iba a ayudar, ya no se acuerdan o no quieren hacerlo. ¿Me entiendes? Así es el hombre, hermano, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, Él cumple todo lo que Él promete. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Fíjese bien, Pedro dice, no, Señor, yo le digo, yo, aunque te pase todo lo que te pase, yo voy a estar contigo hasta, si mueres tú, a mí yo muero contigo. Ahí le dijo. Pero mire lo que le contestó el Señor Jesús. Le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante, dice, ya he cantado 2 veces, pero me negarás 3 veces. Miren, hermano, cuando el Señor Jesús habla, cuando Dios habla, Él sabe lo que dice. Él sabe lo que nosotros hacemos, lo que hemos hecho en el pasado y lo que vamos a hacer en el futuro. Oigamos la voz de Dios, hermano. Tenemos que ser humildes, hermano, para oír la voz del Señor Jesucristo. Aleluya. Cosa que cómo nos cuesta, hermanos. Pero dice bien, el verso 31 aquí, hermano, aleluya, de Marcos capítulo 14, dice, mas él, o sea, Pedro, oigan, ven, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Esa es necedad, hermano, esa se llama necedad. Si el Señor Jesús le dijo a Pedro que él le iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces, era porque así lo iba a negar. Pero él le decía, Pedro le decía al Señor Jesús, no, yo no te voy a negar, no. ¿Me entiendes? Y los demás decían lo mismo, no te vamos a negar, Jesús. ¿Me entiendes? Yo creo que pasemos, hermano, siempre el libro de Marcos, pero capítulo siempre 14, pero verso 66. Al verso 66 al 72. Mire lo que dice. El verso 66 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. El verso 67 dice, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús en Nazareno, le dijo. En otras palabras, lo conocieron que era un discípulo del Señor Jesús, esas gentes que no creían en el Señor Jesucristo. Pero mire, oiga bien lo que dijo, verso 68, lo que dice. Mas él, o sea, Pedro, negó, oiga bien, negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Oiga, primeramente uno que cantó el gallo una vez, ¿verdad? El verso 69 dice, y la criada viéndole otra vez, dice, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pongan atención el verso 70 lo que dice. Pero él negó otra vez, dice. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. El verso 71 dice, entonces él, o sea Pedro, comenzó a maldecir, dice, en nombre del Señor Jesús. Y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Le dice. El verso 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba, dice. Mire, hermano, nosotros como humanos que somos, a veces somos tan necios. El Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos dice cosas que busquemos de Dios de corazón, porque estamos viviendo tiempos terribles, hermano, tiempos finales en esta tierra. Y muchos de nosotros muchas veces estamos como que no pasara nada, tranquilos estamos. Ahora es tiempo, hermano, que nos unamos en oración unos con los otros. Es tiempo que oremos unos por los otros. Es tiempo, hermano, que visitemos a los hermanos que estén enfermos, que están debilitados espiritualmente, para darles ánimo en la cosa del Señor. O que nos lo den a nosotros ánimo, ¿me entienden? El Señor Jesús, cuando venga por su iglesia, dice la palabra del Señor, que el Señor quiere ver una iglesia unida. ¿Me entienden? Unida. Mira, hoy hay muchos hermanos en las iglesias cristianas que están desunidos. Se pelean unos con los otros. Unos dicen que enseñan mejor la palabra de Dios que otros, o hermanos, otros que predican mejor, y me entienden, que son más buenos que otros. No, hermanos. Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, no quiere
encontrar a la iglesia así peleando uno con nosotros. Nos quiere encontrar unidos, orando, hermano, orando, buscando de su santa presencia. Aleluya. Mire, dice la Biblia que cuando cantó otra vez el gallo, ¿me entiendes? 2 veces. ¿Sabe que este varón, Pedro, se acordó de las palabras del maestro, lo que el Señor Jesús le había dicho, y empezó a llorar amargamente, hermano. Mire, yo no sé quién le estará hablando específicamente el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Si tú has negado al Señor Jesús, no sé, 1 o 2 o muchas veces, ¿sabe qué? Haciendo lo malo, venga a los caminos del Señor Jesús. Nosotros tenemos que buscar de Dios de corazón, hermano, santo Dios. Vamos a seguir, hermano, en el estudio bíblico de esta hora. Marcos capítulo 14, versos 10 y 11, por favor. Aleluya, gloria al Rey eterno. Repitiendo, Marcos capítulo 14, versos 10 y 11. Bendito sea el Rey eterno. Dice, Marcos capítulo 14, versos 10 y 11, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, o sea, uno de los discípulos del Señor Jesús, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. El verso 11 dice, ellos al oírlo se alegraron, dice, y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mire, hermano, muchos hermanos, hablando en nuestros días, entregan al Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque niegan al Señor Jesús. Niegan que son cristianos. ¿Me entiende? En lugar de hablar la palabra de Dios a otros, hermano, para que ellos sean salvos también como nosotros lo somos, ¿sabe qué? Muchos, por su mal comportamiento, ¿sabe qué? Venden al Señor Jesús. Hermano, fíjese este varón, Judas Iscariotes, uno de los, era apóstol, hermano, del Señor Jesús. Él sabía la palabra de Dios que el maestro le enseñaba a él. Y mire, se fue a los principales sacerdotes para entregárselos, dice. ¿Por qué? Por un poco dinero, 30 monedas de plata, dice la palabra de Dios. No, hermano. Aquí está salvación que el Señor Jesús nos ha dado, hermano. ¿Sabe qué? A nosotros no cuesta 30 monedas de plata. No 30 millones de dólares, ni todo el dinero del mundo. Cuesta la sangre del que el Señor Jesús derramó en la cruz de Calvario por usted y por mí en la cruz de Calvario. Repitiendo, hermano. ¿Me entiende? ¿O cuánto le da la gloria al Señor Jesucristo? Vamos a ir aquí en el estudio bíblico, hermano. Marcos capítulo 14, verso 45, por favor. A ver qué nos sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. ¿Se da cuenta? Cuando llegaron al monte de Getsemaní, donde el Señor Jesús estaba orando con sus discípulos, dice que este traidor, Judas Iscariote, llevó a la gente que le habían dado el dinero para entregarle al Señor Jesús en sus manos de ellos. Y mire todavía cómo le dijo, que le besó, dice. Le dijo, maestro, maestro, mire, esa es hipocresía. Le dijo, maestro, maestro, y dice que le besó en su mejilla al Señor Jesús, para entregarle, para indicarle quién era, a quién estaba entregando él. Tanto traicionero hay, hermano, aún en el pueblo de Dios, hermano. ¿Me entiende? Aleluya. Pero vamos a ir en el estudio bíblico, hermanos. Bendito sea Dios. Marcos capítulo 14, verso 47, por favor. Pero uno de los que estaban allí dice, oiga bien, pero uno de los que estaban ahí repitiendo, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Este era otro de los discípulos, hermano. Este era Pedro. Usted sabía que Pedro era un hombre bien enojado. Pedro, hermano, solo él prometía algo, hermano, ¿sabe qué? Y después se arrepentía de lo que había prometido. ¿Me entiende? Mire, un hijo de Dios no tiene que andar haciéndole mal a los demás. Es más, la Biblia dice que tenemos que amarnos unos con nosotros. Tenemos que amar aún a nuestro prójimo. Pedro, ¿sabe qué, hermano? Sacó la espada y dice que, hermano, le tiró un machetazo, como decimos en mi país, El Salvador, ¿verdad? ¿Verdad? Le cortó la oreja a uno de los que iban a
apresar al Señor Jesús. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? No, Pedro, no, así no le dijo. No, la Biblia dice que el Señor Jesús recogió la oreja, porque se la cortó. Y se le cogió la oreja del suelo, en el piso donde estaba, y se lo volvió a poner en el lugar donde tenía que estar. Fíjense, eso es amar a sus enemigos, hermano. El Señor Jesús nos da a nosotros una enseñanza tan buena, tan preciosa, hermano. Pero todo está que nosotros la aceptemos. Aleluya. Marcos capítulo 14, verso 50. Mira lo que dice. Entonces todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole, huyeron. Oiga, en otras palabras, los de que al Señor Jesús lo estaban apresando, ellos huyeron, dice. Mira, hermano, el Señor Jesús sufrió tanto por usted y por mí en aquellos tiempos, ¿me entiende? Pero no le importaba a él, hermano. Es lo que, por eso vino a esta tierra pecadora a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé de dónde lo sacó usted el Señor Jesús, usted hermano que está escuchando este estudio bíblico. Yo sé de dónde me sacó el Señor Jesús, ¿me entiende? Y con ayuda del Espíritu Santo seguimos adelante, hermano. Aleluya. Todos se huyeron, hermano, los discípulos del Señor Jesús, lo dejaron solo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque estas personas, estos discípulos del Señor Jesús estaban en deberes espirituales, hermano. Aleluya. Vamos a ir aquí, vamos a para terminar. Marcos capítulo 14, versos 37 y 38. Gloria a Dios. Fíjense bien lo que dice Marcos capítulo 14, versos 37 y 38. Dice, verso 37 dice, y vino luego, dice, el Señor supo, vino luego y los halló, dice, a sus discípulos. ¿Qué lo encontró haciendo? Durmiendo. Y dijo a Pedro, oye, especialmente se dirigió a Pedro, fíjese. Mire qué le dijo. Le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Le dijo. ¿No has podido velar una hora? Entonces el verso 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, ¿qué? Usted dirá, ¿qué querrá decirnos el Señor Jesús en esta hora? La clave está, hermano, en la oración. Fíjese bien, que la Biblia dice que no has orado todavía, Pedro, una hora. Y eso no se lo dijo solo a Pedro, se lo dijo a los demás discípulos de él y lo dice a la iglesia, que somos nosotros. ¿Sabe qué? Que orar una hora es bíblico. Ahora, si usted puede orar 2, 3 o más horas, ore, hermano. Llénese de presencia del Espíritu Santo. Porque, hermano, vienen tiempos difíciles a nuestras vidas. Y si el cristiano está débil espiritual, ¿sabe qué? Fácilmente va a vender al maestro. Le va a decir, como le dijo Pedro, no conozco a tal hombre. Negó al Señor Jesús, hermano. 3 veces. ¿Me entiende? Ahora, aquel varón o varona de Dios que está siempre buscando la presencia del amado Espíritu Santo, aunque le diga, te vamos a matar, ¿sabe qué? Este varón o varona de Dios, hermano, ¿sabe qué dice? Pues mátenme. Pues me hace un favor porque me voy más rápido con el Señor Jesús, mi Señor y Salvador. Nosotros, hermano, ¿sabe que tenemos que estar llenando nuestro vaso? El cuerpo de nosotros es un vaso. ¿Me entiende? Tenemos que llenarlo de presencia del Espíritu Santo, oración, hermano, y el que pueda ayunar, que ayune, lea la Biblia, leamos la Biblia, hermano, ¿me entiende? Porque necesitamos, hermano, del Señor Jesucristo y su presencia. El Espíritu Santo siempre nos está buscando, hermano, nos anhela, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que nos desea. Desea estar con nosotros. Cuando nosotros estamos en comunión con el amado Espíritu Santo, hermano, usted empieza a llorar, a sentir presencia de Dios. ¿A cuánto les ha pasado es que empieza usted llorando primeramente, hermano, pero contándole sus problemas al Señor Jesús, pero termina llorando también, pero sintiendo presencia de su divino Espíritu Santo? ¿Me entiende? Hermano, yo voy a hacer una oración por cada uno de ustedes, hermanos. Yo no sé por qué situación estará pasando usted, hermana, hermano, y si hay alguien que está viendo este estudio bíblico, ¿sabe qué? Que no conoce la palabra de Dios y nunca ha entregado su vida al Señor Jesús, yo voy a orar.
por usted, hermana y hermano. Padre bendito, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, a quien le damos honra, gloria y alabanza, Señor, te pido por mis hermanos y hermanas que están débiles espirituales. Aquellos hermanos, hermanas que ya no oran, que ya no ayunan, que ya no leen tu santa palabra, Señor. Fortalécelo, Espíritu Santo, por favor. Yo no los conozco, Señor. Por nombre, tú sí los conoces, Señor Espíritu Santo. También ayúdame a mí, Señor Espíritu Santo. Señor, te pido que si hay alguien enfermo entre tu pueblo, o si hay hijos de tus hijos, Señor, que están enfermos, para ti no hay nada imposible, Padre Santo, aleluya. Pon tu santa mano de poder, misericordia, Señor, que de tanta voluntad sanarlos, sánalos, Padre Celestial, para la gloria del Señor Jesucristo. Si alguien está necesitando, Señor, una palabra de consuelo, yo sé que tú estás ahí en este momento, Espíritu Santo, dándoles palabra de consuelo, Señor, a tus hijos. Si alguien está pasando, Señor, problemas con sus hijos, Señor, que andan en alcoholismo, drogadicción, te reprendo todo espíritu de alcoholismo, drogadicción. Oh, Señor, en nombre de Jesús, para que los hijos de tus hijos, Señor, sean libres para la gloria de santo nombre. Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo, en el nombre poderoso de Jesús. Deja libre a los hijos de mis hermanos en Cristo Jesús, que están siendo atormentados por vicios de alcohol y droga, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, necesitamos de tu fortaleza, oh poderoso Rey. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. No podemos hacer nada, Señor. Señor, tú le dijiste a ti mismo, apóstol Pedro, a tu apóstol, Dios le dijiste, cuando estaban yendo los discípulos, Señor, los demás discípulos, que Pedro, tu siervo, te dijo, si están yendo, maestro, los discípulos, tú les dijiste, déjalos que se vayan, y si tú te quieres ir, también vete. ¿Y qué te dijo el Señor, Pedro, a ti? Te dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Danos fortaleza, oh poderoso Rey, en nombre de Jesús. Para aquellos hijos tuyos que en este momento posiblemente quieran ya dejar tu santo camino, porque estos problemas que tienen los desesperan, Señor. Toca al Espíritu Santo, fortalece, Espíritu Santo, a tus hijos, Señor, que quieren dejar tu santo camino, Señor. En el nombre de Jesús, necesitamos tu presencia, Espíritu Santo, hermoso, te adoramos, Señor. Oh, Rey eterno, te adoramos, Señor Jesucristo, santo tu nombre. Oh, gracias te doy, Señor, porque tu presencia está aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor, Padre bendito, gracias te damos por esta hora. Gracias por tu presencia, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. Sigamos adelante en los caminos de Dios. Amén.